Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo anda, Hola, profe? Buenas profe. tardes. ¿Cómo les va? Hola, Doc, ¿cómo estás? Hola, Inés, ¿cómo estás? No te veo entre los... ¿Cómo andas? A ver, espera aquí. Ahí está, ahora sí. No, ahí Ahora. está. Uy, estoy contra la luz. Recién me doy cuenta. ¿Cómo están, chicos? Estamos esperando que nos habiliten para compartir pantalla y poder grabar. Le avisé al señor de las aulas, che, pero nada. Yo le Calculo. mandé también mensaje hace un ratón, ya como 15 minutos, pero por las dudas. No me respondió todavía. Ay, dice que están todos. Mario dice que está con la moral baja. Los demás dicen buenas tardes. Necesitamos una niñera, profe. ¿Qué pasó? ¿Cómo es? ¿Cómo la niñera? ¿Qué Estamos tres. pasó? Ah, por el parcial, dice María. Sí, han estado muy bajas las notas de parcial, che, esperábamos que les iba a ir re bien en función de las notas de los coloquios. Abigail dice que estaba hermoso el parcial. Mando que el Profe, Recu sea en otro año. Y el Recu está programado para el ¿tres hicieron sábado. el parcial? Hola, Juan. Hola, ¿entre los tres hicieron el parcial o qué onda? No, bueno, el parcial en realidad este año lo hizo el profe. Nosotros lo vemos, pero bueno, no lo hicimos. ¿Hubo aprobados? No, no hubo. No, ninguno. Ay, no, profe, fue tristísimo el parcial. Nos sorprendió que Bajón. que no haya aprobado y que esté todo así, porque venían re bien en los coloquios, chicos, y no sé qué pasó. Y es más, ni siquiera le pusimos multicriterio, era solo equivalencia financiera, entonces, Pero fue eso bueno no ahí es. como resultado del parcial, creo que viene la propuesta esa que le decía que debería haber una clase práctica para la resolución del RP. Quizá podríamos implementar un poco más seguido eso, porque habíamos visto una clase general de cómo resolver los ejercicios. Y de todas formas, la idea, acuérdense, es que nosotros no le vamos a resolver, o sea, el cálculo por cálculo, pero sí definir cómo, o sea, qué puntos a considerar y cómo interpretar quizás el escenario. Uy, hay mucha gente que dice que estaba muy feo el parcial. Todos Bueno. hemos sentido que cruzamos la calle y justo nos atropelló un camión, no pudimos cruzarlo. Ay, no, por Dios, ¿qué pasó? Ahí no me atropelló. Pero, Y no estaba el profe chicos, le para hago que le una... agarremos la mano. No está el profe. El profe sabía. Chicos, una consulta. ¿Sus dificultades fueron relacionadas en comprender el escenario, a los cálculos? ¿Dónde creen que les costó más? ¿Qué parte les pareció complejo? El tiempo, dice Mari. El tiempo, dice Mario. Es que, No solo profe, el también, tiempo, también sino hicieron algo que, también que no sé, a mi parecer, no sé si estaba tan bueno, ¿no? Porque los escenarios que veníamos haciendo de los prácticos no tenían tan encadenados los puntos, este parcial es como si hacemos mal el 3 directamente no aprobábamos, y es como que, claro, el eh, 3 fue como, nos es que Sí. costó todo. claro, Yo creo que porque no, en no el podían. 3. Ay, perdón, Gastón, seguí. Es que no sé cómo le habrá pasado a los chicos, pero por ejemplo, yo el punto 3 me di la vuelta y vuelta para tratar de hacerlo y No no, puede y ser. no. Y después hablando con mis compañeros les pasó lo mismo, a todos nos pasó lo mismo, porque todos, la mayoría sacamos uno, dos, tres Fue muy y no complejo. sabíamos, ¿no? Sí, por ahí el principal problema digamos, de la principal dificultad, si se quiere, del punto 3 era, en principio, ordenar bien la información, porque ahí había que tener cuidado con los costos de inversión también, ¿no? Y después, la otra parte, que era ver el tema del incremento en productividad, que me parece que ahí varios le erraron con ese tema. Pero lo demás después, acuérdense que ustedes pueden utilizar Excel, entonces no necesariamente tienen que estar calculando todo a mano. Y después los puntos que seguían era, digamos, cambiar la tasa, hacer ligeras modificaciones o incorporar un crédito. Pero si ustedes tienen Excel, o sea, es incorporar una modificación o cambiar la tasa. O sea, inclusive son cosas que ustedes pueden tener un Excel predefinido porque ya saben cómo es un flujo de fondos que le van a pedir. Entonces también, o sea, sean un poco estratégicos en ese sentido de si
si van a ir a un parcial donde tienen estas facilidades, y yo iría con un Excel prearmado también, ¿no? Que era una de las ventajas. Claro, Mario, lo que la profe les está diciendo es que ya lo tengan prehecho al Excel para completar. Por Claro, ejemplo, bueno. con un cuadrito que diga costos de inversión, y donde ustedes ya directamente van completando los datos y que les vaya haciendo los cálculos. Inclusive las fórmulas, digamos, las fórmulas son estandarizadas, pueden Claro. tener una pestaña para la anualidad de una suma presente, la anualidad de una suma futura, pueden tener cargadas las fórmulas. O sea, yo creo que en este parcial, teniendo en cuenta todas las facilidades que había en cuanto a complejidad y los recursos que podían utilizar, era mucho más, o sea, estaba más enfocado en entender el escenario que en el cálculo en sí mismo. Dice Mario que no quiso armar el Excel. Lo que él quiso armar, pero que no pudo. Ah, no tengo los lentes, perdón. Tenía que- No, bueno, pero ármenlo ahora a priori, digamos, antes del recu. Eso me parece que es una buena ventaja, porque además así ustedes se concentran en entender el escenario, que en realidad es lo importante, digamos, entender el escenario y después cómo aplicar la fórmula. Entonces, bueno, por ahí sí había gente que por ahí, bueno, o sea, les digo, o sea, es un parcial como para que ustedes tengan todo el acceso a todos los recursos, a todas las cosas, eso me parece que está muy bueno, y tienen que aprovecharlo. Che, nada que nos habilitan, ¿no? No, ahora estoy volviendo a mandar mensajes ahí, pero no. Si podés hacerle una llamadita, porque mira, ya estamos a 8 minutos. Pero bueno, de todas formas me imagino que en la consulta y mañana también con el profe se charlará del tema del parcial, digamos, justo ahora él no está, pero ¿qué porcentaje de los que rindieron? No aprobó nadie, Carla. Es más, tenemos un promedio general de 2.7 en las notas. Me parece que sí hubo muchos problemas, creo, en la definición de los costos, me parece. Porque eso después trajo aparejado errores en lo sucesivo. Sí, por ahí comprender un poco que el escenario bien, digamos, era un escenario complejo que por ahí se pierden ustedes en el léxico. Pero todo lo que vamos vendiendo hasta ahora virtualmente, o sea, fue el primer parcial donde teníamos 15 opciones, en donde una de esas era la correcta, después nos confundíamos mucho. Claro, pero por ejemplo, si ustedes tienen calculado los valores y está bien, o sea, es como más fácil. O sea, de hecho había 3 puntos que estaban regalados, que eran los de los puntos de marco lógico. Que bueno, me parece que en realidad esos fueron los únicos que la mayoría hizo bien, o sea, no entré a ver en detalle cuál fue la nota promedio por punto, pero sí. Y eso no es algo que preocupe, profe, que nadie haya aprobado. Sí, estamos la verdad que re preocupados. Y dicen que, bueno, 3 horas era muy complejo. Bueno, pero ustedes recuerdan que tenían el escenario antes, ¿no? En realidad tenían el escenario completo 1 hora antes, con lo cual, o sea, si yo sé estratégicamente que tengo que armar un flujo de fondo y tengo 1 hora antes me pongo a armar el Excel. ¿Ahí está? Ya no habilita. Ahí me Gracias. tengo. Profe, buenas tardes. ¿Y hay alguna posibilidad de que nos den una clase de revisión? Más que nada porque creo que todos tuvimos el problema en cuanto a las alternativas, si eran áreas de conservación, si era bosque, si era ganadería, que el 60, que el 40, que el... Sí, y eso por creo ahí que se miró mucho. bueno, hablamos con el profe mañana entonces y le pedimos específicamente eso. Sí, porque yo como- creo que al margen del Excel, de los cálculos que uno es lo que ya más o menos viene haciendo, el tema fue cómo interpretábamos esa parte que nos complicó. Ese fue el tema, porque Sí. después sacar cuánto era el costo de inversión o el costo operativo, creo que eso ya era otra cosa, pero entender esa parte se nos complicó creo que a todos. Sí, me parece que ahí hubo errores. La revisión del parcial, ya que tenemos Sí, cuál era muchos problemas de interpretación, de lectura. Sí. No escuché lo que dijo Juan. si podrían habilitar que veamos cuáles eran las opciones correctas, por lo menos. Yo igual les reconozco que estaba bastante complejo, porque yo también lo leí. ¿Me escucharon? Yo voy a anotar eso para consultarle al profe. Entonces, opciones correctas. No, buen día, buenas tardes a todos. Las opciones correctas no van a estar.
yo quiero que trabajen un poco intelectualmente. Discrepo con Fabi, no creo que haya sido demasiado complejo, porque los ejercicios son ejercicios que estaban en todas las ejercitaciones que ustedes han realizado durante 3 semanas prácticamente, ¿no? Tanto en las obligatorias como en las optativas. No, ahí, yo creo que para mí, mi interpretación es que hubo falta de consolidación, ¿no? La consulta del viernes se terminó 1 hora antes porque no había dudas, no había consultas. Yo les decía a ustedes, ¿no? Expresen cuáles son qué problemas han tenido. Yo vi los resultados del último cuestionario. El promedio general fue 9.50. Eso significa que todos han hecho en forma excelente el cuestionario. Y no era un escenario sencillo el del PACU, era complejo, ¿no? Entonces, ustedes digan qué pasa. De todas maneras, yo no quiero que se detengan acá. Eso lo vamos a charlar mañana. La clase de mañana va a ser una clase de repaso del escenario, del cuestionario. Y yo no quiero resolverles de nuevo, sino quiero que ustedes me digan qué han observado y cuáles son las preguntas y respuestas correctas. Yo quiero que hoy se avance en los talleres, porque los talleres también venimos mal, venimos muy atrasados. Ya en esta semana terminamos la primera fase del cursado integral, ¿no? Entonces, yo creo que debemos avanzar en las cuestiones que son inherentes al taller, ¿no? Que es aprender a formular un proyecto, aprender a usar herramientas que nos ayuden a nosotros a simplificar nuestras actividades. No nos resuelven el problema intelectual de pensar, nos ayudan a operativizar mejor todas las cuestiones que tenemos que desarrollar en un examen, ¿no? El examen era un examen financiero de equivalencias. Todas las equivalencias que ustedes vieron las habían trabajado, todas. Había un solo elemento. Hubo crédito, hubo cálculo del valor presente, de los flujos presentes y futuros, hubo cálculo de amortizaciones, o sea, lo que ya saben, hubo cálculo del N, del tiempo, o sea, hubo esos cálculos, ¿no? Supuestamente son herramientas que ustedes habían trabajado en todos los ejercicios anteriores, ¿no? No es que se les preguntó algo distinto. Capaz que el problema fue de nuevo, lo que venimos observando nosotros, un problema de leer e interpretar los escenarios que se les presentan, ¿no? Conceptualizar, ¿no? Ese escenario, ¿no? Ya lo vamos a charlar mañana. Yo quiero que se avancen en los talleres porque estamos muy atrasados en los talleres, ¿no? De hecho, ya llevamos un taller atrasado. En esta semana tendremos que estar haciendo el taller 6. Estamos todavía trabajando en el taller 5. No se avanza. Tenemos muchas dudas, hay árboles mal elaborados, hay problemas en identificar componentes, hay problemas en definir acciones, ¿no? Hay problemas de lógica interna en las propuestas que ustedes están desarrollando. Yo creo que deberíamos, no sé qué opina Fabiana e Ileana, pero yo creo que no nos podemos detener demasiado, ¿no? Ya mañana, que supuestamente íbamos a avanzar ya en lo financiero, que es el segundo parcial, no vamos a poder avanzar porque vamos a dedicarnos a ver, y ahí sí quiero que traigan su duda, no me vengan a plantear cómo se hace, no, traten de hacerlo, digamos, traten de pensarlo. Y discutamos ya un poquito a otro nivel, ¿no? No como chicos que necesitan todo el tiempo estar siendo direccionados, conducidos, sino que empecemos a abrir un poco nuestra mente mirando los escenarios y podamos empezar a discutir un poquito a otro nivel, ¿no? A un nivel
ya que requiere un estudiante de cuarto o quinto año de universidad, ¿no? Yo creo que tenemos que avanzar un poquito en eso, ¿no? Esa es mi opinión, la vamos a charlar mañana. Yo les propongo a Fabi y a Ile que avancemos en el taller, ¿no? No nos detengamos a ver el parcial, porque no es la idea de este taller ver el parcial. Vamos a usar la teoría y vamos a usar la consulta del viernes. Si se requiere una consulta adicional, podemos dar una consulta adicional el jueves, pero yo no quiero que los talleres se pierdan, estamos perdiendo tiempo. Vamos a llegar a fin del cuatrimestre prácticamente con nada avanzado en los proyectos. Y no creo que esa sea la idea, porque hay mucho por trabajar, hay mucho por trabajar. Sí, yo creo que hay que hacer un esfuerzo por entender un poquito y de aprender, ¿no? Me preocupa que no haya dudas y después en los parciales de repente aparecieron todas las dudas. O no se animan a expresar con claridad los problemas que tienen, o no saben cómo expresar los problemas que tienen, ¿no? Lo cual también es complejo, ¿no? Si yo no puedo expresarme con claridad cuáles son mis problemas a la hora de la resolución de un ejercicio, bueno, hay que trabajarlo, ¿no? Son conscientes que toda la semana le vengo diciendo está todo bien, se entiende. Las consultas han sido pobres porque nadie se animó a emitir un juicio de valor al respecto de lo que estaba sucediendo, ¿no? Y ahora todo el mundo llora sobre la leche derramada, ¿no? Tenemos que operativizar un poquito nuestra actitud, nuestro comportamiento y evitar que la leche se derrame, ¿no? Llorar sobre la leche derramada para mí es una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, pongámonos las pilas porque los resultados son malos y si seguimos en este camino, y vamos a tener muy bajo porcentaje de irregularidad, muy bajo. Nosotros podemos flexibilizar todo y somos una cátedra bastante flexible, siempre hemos flexibilizado. Ahora los números son contundentes, ¿no? Buen rendimiento en los cuestionarios, malísimo o me están engañando. Si es así, díganmelo, ¿no? Me están engañando, es decir, están copiando los resultados de los cuestionarios del año pasado, que estaban todos disponibles también, o no entiendo qué pasa, digamos, ¿no? O no entienden la herramienta de equivalencias, pero nadie me dijo que no entiende cómo se hace una equivalencia. Nadie me lo dijo, ¿no? Las preguntas en el foro, qué sé yo, uno intuye que hay algunos problemas, pero nadie lo plantea con claridad. O sea, somos grandes, chicos, ya no somos chicos de primaria, de secundaria, somos universitarios, ¿no? Si no planteamos con claridad cuáles son los problemas que tenemos, ojo, ¿no? Yo ya se los dije, yo no quiero estudiantes que vengan y me digan, profesor, ¿cómo se resuelve este ejercicio? No, eso es de otra universidad, ¿no? Nosotros tenemos que ser independientes, tenemos que empezar a tener independencia, tenemos que empezar a desarrollar nuestros criterios, tenemos que empezar a desarrollarlos, tenemos que enfrentar nuestros problemas. Una primera cuestión es, primero, hacer el intento de resolverlo, ¿no? Pero hago el intento, ¿no? Si no me sale un ejercicio, hago 40 ejercicios iguales. Es la forma de aprender, no hay otra, ¿no? El tema de la equivalencia es un tema muy concreto, ¿no? La suma presente de una anualidad, la anualidad de una suma presente, la suma futura de una anualidad, la anualidad de una suma futura, una capitalización, un descuento, no hay más. No hay más. Una tasa efectiva, una tasa de descuento, una tasa de interés del crédito, no hay más. No hay mucho más, ¿no? Entonces, yo creo, desde mi punto de vista, que hay que plantear, hagan un análisis de qué es lo que le está pasando para que podamos discutirlo mañana, ¿no? Ojo, no le echen la culpa al otro. Ese es muy típico argentino, muy típico argentino. No, la culpa no es mía, la culpa es del otro. ¿No? ¿Y cuándo vamos a asumir una responsabilidad? ¿Cuándo vamos a...? Nosotros estamos dispuestos a hacer autocrítica, pero yo quiero que ustedes comiencen haciendo autocrítica. ¿Estudiamos lo suficiente? ¿Entendimos? Cuando yo les pregunté si estaba todo claro, ¿fueron honestos?
mantenerse en silencio, fueron honestos, y había cosas que no entendían, pero no querían contar. Bueno, eso lo vamos a discutir mañana, no hoy. Yo quiero que hoy trabajemos cosas que tienen que ver con el taller. No perdamos más tiempo. No perdamos más tiempo, ¿no? Eso es lo que quería decir. Y cortar con esta discusión del parcial, porque no es el espacio para discutir el parcial. No es. Discúlpenme, Fabiana y Eliana, que me incorporado abruptamente. Yo esperaba verlos trabajar en el taller, no estar discutiendo sobre el parcial, ¿no? Mi idea era entrar a ver qué estaban haciendo en el taller. No verlos a ustedes discutiendo sobre el parcial. No es el objetivo del taller. ¿No? Ahora la estoy retando a ustedes. ¿No? Porque ustedes son las responsables del taller. Sobre todo Fabiana, que es la JTP de nuestra materia. No corresponde. Discúlpenme que lo haga públicamente, pero estoy enojado. ¿No? El enojo que tienen los chicos por haber desaprobado, que nos culpan a nosotros, porque, ¿cómo no nos resolvieron el parcial? ¿No? Bueno, yo estoy enojado también. Estoy enojado porque yo creía que los resultados iban a ser distintos, ¿no? Porque nadie dijo nada, porque todo el mundo cuando les preguntaba se quedaban callados, ¿no? Somos universitarios. Dejemos ya los facilismos del colegio secundario. Empecemos a pensar como universitarios. Si no, el día de mañana les va a tocar enfrentar un proyecto y ¿qué van a hacer? Ay, no sé. No es así la vida del ejercicio profesional. Y ustedes se están formando para ser profesionales universitarios. Se están formando para eso, ¿no? Entonces, les pediría algún esfuerzo, ¿no? Que no les reta la profe, dice. No, es que estábamos esperando que nos habiliten a proyectar la pantalla. Tampoco es para tanto. No nos habilitaba el señor. No, es que me gustaría que los espacios los utilicen para el taller, no para hablar del parcial. Eso sí. Sí, pero estábamos hablando del parcial esperando que nos habiliten. Hablen de qué es un componente, hablen de qué es una acción, que también tienen dificultades en eso. Me parece más constructivo que estar llorando sobre la leche derramada, ¿no? No tiene sentido ponerse a llorar sobre la leche derramada. Hay que resolver el problema, ¿no? Entonces, agarrar un trapito, ponerse a limpiar, ¿no? Y prepararse para que no se vuelva a derramar la leche, ¿no? Ya está. Basta de catarsis. La universidad no puede, estos espacios no pueden ser de catarsis, ¿no? No puede ser, aunque yo esté haciendo catarsis, obviamente. Es una forma, digamos, ¿no? Tienen una semana para recuperar. Y bueno, pónganle las pilas para recuperar, prepárense, ¿no? La materia no es fácil, no es fácil. Nunca se le dijo que iba a ser fácil, ¿no? Creo que se han confiado mucho este hecho de decir, uy, qué bueno, estoy solo en mi casa, tengo todos los libros disponibles, ¿no? Bueno, bien. Adelante, me las pico. Ok, ahora sí. Habilitame si querés para que grabe. Y está bien recibir retos. Yo también recibo retos todos los días y no me pongo mal, me pongo a trabajar para superarme. ¿Vos no estás como anfitriona, Doc? No, vos estás como anfitrión, vos y como coanfitrión, Juan. Por eso no puedo grabar. Dame un segundo entonces. ¿Vos vas a grabar, Doc? Sí, o si no, cambialo por el tema de después. Tengo que poner como anfitrión para que puedas separar los grupos. Eso. Bueno, ahí estás como anfitriona. Entonces ahí podés grabar vos. Ok, bueno, entonces vamos a empezar a grabar y mientras vamos a proyectar a ver la pantalla. Ya la grabamos. Ok, ahora proyecto. Bueno, ahí no debería haber mayores problemas de conectividad. A ver. Vamos a cerrar el chat. Te encargo el chat, Doc. Bueno, entonces vamos a empezar con el taller número 5,
El tema que vamos a abordar hoy en el taller número 5 es la dependencia de actividades y el diagrama de Gantt. Voy a apagar la cámara. A ver si reproduce más rápido. Ahí está. Ok, entonces para la jornada de hoy vamos a tener 3 objetivos específicos. En principio vamos a aprender a trabajar con el modo de programación automática de las acciones de proyecto. En forma posterior vamos a aprender a establecer la relación de dependencia entre las acciones del proyecto. Esto implica establecer las vinculaciones y restricciones que existen para la ejecución de las acciones. Esto en términos lógicos y también cronológicos, lógicamente. Y por último vamos a aprender a visualizar el diagrama de Gantt de las acciones de proyecto, ¿sí? Entonces acá están planteadas las actividades que vamos a desarrollar hoy. En principio lo que vamos a hacer es hacer una breve presentación de qué significan las relaciones de dependencia de las acciones del proyecto, esto en el marco de la programación de un proyecto. Luego vamos a trabajar en forma grupal en las salas individuales, entonces lo que van a hacer los grupos es identificar estas relaciones de dependencia entre las acciones del proyecto que ya definieron con anterioridad, ¿sí? Específicamente entonces vamos a completar el cuadro de la guía número 5 del TIC y vamos a hacer después de 30 minutos una puesta en común. En esta puesta en común lo que vamos a evaluar en los grupos es, en primer lugar, la pertinencia de la definición de los componentes y acciones del proyecto, y vamos a observar también entonces cómo vincularon o cómo establecieron las dependencias entre las acciones del proyecto que ya habían identificado. Posteriormente vamos a hacer una breve presentación de cómo cargar las relaciones de dependencia en el software, y vamos a observar cómo cambia el diagrama de Gantt cuando cambiamos la relación de dependencia entre las acciones del proyecto. Finalmente vamos a trabajar también en una sala individual de grupo, y en este momento lo que van a hacer los grupos es cargar las relaciones de dependencia dentro de su archivo de proyecto. Finalmente vamos a hacer una puesta en común y vamos a ver si existen dudas al respecto, ¿sí? Una aclaración importante que les quería plantear antes de que sigamos avanzando con la temática es que recuerden que el software es una herramienta que nos sirve para ordenar y sistematizar la información de nuestro proyecto, ¿sí? Estamos ordenando y sistematizando componentes, ordenando y sistematizando las acciones del proyecto teniendo en cuenta su secuencia lógica y temporal, y también a posteriori vamos a analizar la asignación de recursos, ¿sí? Entonces es importante destacar que si bien el software nos ayuda a sistematizar y ordenarnos, no soluciona los problemas vinculados al marco conceptual, ¿sí? Entonces a estar atentos a esta parte, porque ya venimos con un marco conceptual que venimos trabajando en las teorías y en los talleres anteriores, y hoy vamos a ver algunos conceptos vinculados justamente a la definición de dependencias, entonces tenemos que estar atentos fundamentalmente al marco conceptual, ¿sí? Para poder después desarrollar las actividades. Seguramente ustedes se están preguntando en esta instancia, bueno, ¿qué necesitamos para completar o cumplimentar los objetivos de hoy? ¿Sí? En principio es fundamental que ya tengan finalizado el producto entregable número 4, es decir, que las componentes y acciones del proyecto estén claramente definidos, y tenemos que tener el marco conceptual claro. Esto venía a colación de justamente la diapositiva anterior. Y en este caso, además de todo lo que veníamos viendo, entonces hay que prestar especial atención al concepto de dependencia y la clasificación de las relaciones de dependencia, ¿sí? Un aspecto muy importante que para mí quedó en el tintero de los talleres anteriores, de lo que fuimos evaluando de los formularios, es que muchas veces se pusieron a trabajar en la definición de componentes y acciones sin que la meta del proyecto esté definida de forma explícita, ¿sí? Por lo tanto, para continuar avanzando en los talleres es fundamental que la meta del proyecto esté definida explícitamente, ¿sí? Ya sea en un archivo de Word, en un archivo de Excel, o inclusive pueden ingresar la meta en la primera fila superior de su archivo de Project, ¿sí? Quizás ingresar la meta en el archivo de Project en la primera fila les sería de mucha utilidad para que ustedes mismos evalúen esa secuencia lógica de la forma en que establecieron los componentes y las acciones del proyecto, ¿sí? Otra cosa que vamos a necesitar va a ser la guía TIC número 5, que seguramente todos ya la descargaron. Bueno, vamos a necesitar el archivo Project, que por supuesto ganas de aprender, que esperamos que estén ahí, así que yo les di la tilde en verde. Bueno, entonces para adentrarnos un poco más en lo que son las relaciones de dependencia entre las acciones del proyecto, es importante destacar que en realidad nosotros ya venimos trabajando en lo que es la programación de nuestro proyecto, ¿sí? Desde una perspectiva más conceptual, y si queremos definir lo que es la programación del proyecto,
podemos decir entonces en términos generales que la programación de proyecto nos permite descomponer el proyecto en una serie de fases secuenciales, en este caso componentes y acciones, y asignarle a cada fase los recursos necesarios para su ejecución en forma eficiente y ordenada, ¿sí? Entonces nosotros ya veníamos trabajando en la definición de estas fases secuenciales, entendidas como componentes y acciones, teniendo un criterio de lógica y cronología en la ejecución de las acciones, ¿sí? Entonces, durante el TIC de hoy vamos a trabajar específicamente, o más bien nos vamos a preguntar cómo son las relaciones de estas fases secuenciales en nuestro proyecto, ¿sí? Es decir, cómo son las relaciones entre las acciones que nosotros establecimos ya previamente en el producto entregable número 4, ¿sí? Entonces, para ubicarnos un poquito donde nos encontramos, miremos un poco la diapositiva, y recuerden que nosotros partimos de una situación sin proyecto, la cual está reflejada en el árbol de problemas. Queremos llegar a una situación con proyecto reflejada en el árbol de objetivos. Entonces recuerden que nosotros nos encontramos acá en esta instancia de transformación del sistema socioecológico, ¿sí? Estamos trabajando todavía en el área de ingeniería del proyecto. En realidad se supone que los grupos ya deberían haber avanzado bastante en esta parte, con lo cual tenemos que empezar a trabajar a posteriori en la asignación de recursos, ¿sí? Teniendo en cuenta entonces que nosotros nos encontramos en esta etapa de definición de cómo van a ser las acciones para transformar este sistema socioecológico, algo muy importante es que en el fondo ya venimos trabajando en realidad en la programación de nuestro proyecto, pero sí es importante tener en cuenta que esta programación de acciones y componentes tiene que definir básicamente lo que se denomina una hoja de ruta, ¿sí? Que lo podemos pensar entonces como un producto entregable que refleja justamente cómo se va a realizar esta transformación del sistema socioecológico, ¿sí? Entonces, esta hoja de ruta y producto entregable lo que hace es permite a los ejecutores implementar el proyecto de forma independiente al equipo formulador, porque justamente al ser una hoja de ruta nos está indicando cómo y en qué secuencia se desarrollan las actividades y qué recursos necesito para ejecutar esas actividades, ¿sí? Desde una perspectiva más amplia, la programación de acciones también nos va a proporcionar el marco adecuado para que la dirección pueda revisar en detalle la ejecución del proyecto y realizar cambios si lo consideran pertinentes, ¿sí? Entonces, como vemos, esta instancia de programación es fundamental tanto para la fase de formulación que estamos atravesando como para la fase de ejecución de nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, antes de pasar en concreto a definir cuáles son las relaciones de dependencia de las acciones de proyecto y ver esta clasificación, vamos a tener en cuenta algunas recomendaciones de PMI y del enfoque de marco lógico para definir y pensar nuestras acciones, ¿sí? Entonces, según PMI es recomendable definir las acciones concretas para cada componente del proyecto, ¿sí? Y establecer una jerarquía entre componentes y acciones. Esto ya lo desarrollamos en el producto entregable número 4, por eso la tilde. Un aspecto importante que si ustedes estuvieron trabajando en la definición de acciones y componentes, se habrán preguntado hasta qué nivel de detalle es necesario definir las acciones del proyecto, ¿sí? Y en este sentido es importante destacar que esto depende de la complejidad del proyecto y en general depende del tipo de proyecto y el área que estemos abordando, pero PMI recomienda en este sentido desglosar las acciones de la forma más detallada posible, especialmente para aquellas áreas que sean áreas de riesgo de nuestro proyecto, ¿sí? Este paso es muy importante porque después nos va a permitir definir la asignación de recursos, ¿sí? Otro aspecto importante es que tenemos que tener un criterio para definir... Que le lleve. Ay, creo que ahí se filtró algo. Bueno, tenemos que tener un criterio para definir la finalización de las acciones de nuestro proyecto. Ay, creo que alguien está hablando, no sé si puede silenciar su micrófono, no puedo ver. Ahora se ríe. Bueno, un aspecto importante es entonces definir un criterio de finalización de las actividades. Esto también nos ayuda a definir hasta qué nivel de detalle es necesario desglosar las acciones de nuestro proyecto, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos un proyecto de construcción y estamos, no sé, en una acción en donde estamos, no sé, construyendo los cimientos de un edificio, un aspecto importante para definir cuándo finaliza una acción puede ser la realización de una auditoría interna, por ejemplo. Pero esto depende del tipo de proyecto, ¿sí? Otro aspecto importante es que tenemos que definir las actividades o tareas de forma concisa, ¿sí? Lo que les dice ahí es que no definan las tareas de forma imprecisa. Por ejemplo, no puede haber una actividad que sea vacaciones o formación o capacitación.
En muchos formularios observamos que se coloca la actividad, por ejemplo, de capacitación, lo cual es correcto, pero ahora vamos a empezar a ver que necesitamos un mayor nivel de detalle. Entonces deberíamos decir, por ejemplo, capacitación en separación de residuos domiciliarios, por ejemplo, ¿sí? Esto nos ayuda entonces a definir de forma más adecuada nuestra hoja de ruta. Finalmente, algo clave que recomienda PMI es que cuando establecemos las vinculaciones o dependencia entre las acciones, hay que desarrollar esta tarea de forma individual, analizando acción por acción, ¿sí? Este procedimiento lo que nos permite es identificar con mayor claridad si está bien establecida la secuencia lógica y temporal de las acciones. Y en función de ellos nos vamos a hacer algunas preguntas, ¿sí? Nos vamos a preguntar, por ejemplo, si para ejecutar la acción A, qué acción o acciones deben definirse previamente. O también me puedo preguntar si para realizar la acción A puedo realizar, por ejemplo, en forma simultánea la acción B. Ahora lo vamos a ver con un mayor nivel de detalle. Bueno, entonces para avanzar en concreto con lo que son las relaciones de dependencia, quería mostrar a colación esta frase de Da Vinci que dice que la visión sin ejecución se queda en alucinación, ¿sí? Y esto viene a colación de que a partir de esta instancia de formulación nosotros necesitamos ser más específicos y detallados en las acciones que vamos a trabajar en nuestro proyecto, ¿sí? Porque la parte que sigue es la asignación de recursos. Con lo cual, como les mencionábamos anteriormente, la fase clave y nodal de la formulación de proyectos está en la definición de las acciones que van a transformar nuestro sistema socioecológico, ¿sí? Ya veníamos trabajando en un mayor nivel de detalle de las acciones, pero ahora vamos a profundizar inclusive un poco más. Entonces vamos a pasar a tratar de entender entonces en qué consisten las relaciones de dependencia, ¿sí? Me imagino que a estas alturas ustedes ya se están preguntando, bueno, pero en definitiva, ¿qué son las relaciones de dependencia? Si bien seguramente en función de lo que estuvimos explicando, se puede, definimos, digamos, de forma implícita lo que son las relaciones de dependencia. Pero sí podemos decir entonces que los vínculos que muestran la relación de inicio y finalización entre acciones se denominan dependencias, ¿sí? Estas interrelaciones las podemos establecer entre dos o más acciones. Sin embargo, para establecer la relación de una acción en específico, vamos a compararla solamente con otra acción. Es decir, que todo el tiempo vamos a estar viendo la interrelación, por ejemplo, de la acción A con la acción B, la interrelación de la acción B con la acción A, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, para avanzar en esto necesitamos tener clara la secuencia lógica y cronológica y la duración de las acciones, ¿sí? Una ventaja de establecer dependencias entre las tareas consiste en primera instancia en que nos permite realizar un análisis más profundo de cómo nosotros establecimos esa secuencia lógica y temporal de las acciones que definimos anteriormente, ¿sí? Pero por otro lado también una de las ventajas fundamentales es que nos permite hacer una reprogramación automática de las actividades, ¿sí? Es decir, que si nosotros necesitamos a futuro redefinir, por ejemplo, nuestra fecha de inicio del proyecto, cambiamos eso y se modifica de forma automática la totalidad de las acciones y las secuencias lógicas a establecer. Por otro lado, si observamos que existe una acción que no es necesario desarrollar, una tarea que es demasiado, que tiene un mayor nivel de detalle, las podemos eliminar sin que se afecte la secuencia lógica de acciones a futuro. Entonces, de la misma manera, si observamos que nos faltó definir una acción, esta programación de acciones nos va a permitir que no se vea afectado el resto del proyecto que estamos formulando, ¿sí? Entonces, observemos esta sección de la diapositiva. Lo que en líneas generales y en esencia vamos a hacer es comparar la tarea 2 o la tarea B, con la tarea 1, ¿sí? Bueno, entonces, definido entonces lo que son las relaciones de dependencia o los vínculos entre las acciones, vamos a proceder a analizar más en profundidad cuál es la clasificación de la dependencia de las acciones, ¿sí? En este sentido, sí es muy importante que tengamos como tip para el análisis de base, es necesario tener en cuenta que las acciones se vinculan y se clasifican definiendo justamente una dependencia, pero basados en las fechas de inicio y finalización, ¿sí? En nuestro caso nos vamos a fijar, si ya definimos la duración de nuestra acción y definimos la fecha de inicio de nuestro proyecto, vamos a ver que la duración va a surgir de forma automática, ¿sí? Pero tengo que tener definida sí o sí la duración, o puedo realizarlo de forma manual, teniendo en cuenta la relación de inicio y fin, ¿sí? Pero siempre vamos a preguntarnos cuándo inicia y cuándo termina una acción, ¿sí? Entonces, algo que vamos a tener muy en cuenta es que para la clasificación siempre nos vamos a estar centrando en el análisis de la acción B, ¿sí? En este sentido, como observamos en la diapositiva, tenemos
4 tipos de dependencias fundamentales dentro de lo que son la programación de proyectos, ¿sí? Tenemos acciones de fin a comienzo, acciones de comienzo a comienzo, acciones de fin a fin y acción de comienzo a fin, ¿sí? En esta instancia también es muy importante que prestemos atención a las siglas de la dependencia de las acciones, porque son las que después vamos a utilizar para realizar la carga de las acciones en Project. Bien, entonces vamos a proceder a hacer un análisis más detallado de cada uno de los tipos de dependencia. El primer tipo de dependencia que vamos a analizar es el tipo de dependencia de fin a comienzo, ¿sí? Fíjense en la sigla es FC. En este caso lo que vamos a observar es que la tarea dependiente B no puede comenzar hasta que se complete, o sea, hasta que finalice la tarea de la que depende, es decir, la tarea A, ¿sí? Si ustedes ya cargaron sus acciones y las vincularon en Project, entonces van a ver que por defecto el tipo de dependencia que se carga es la dependencia de fin a comienzo, ¿sí? Vamos a ver 2 ejemplos concretos donde se puede establecer una relación de dependencia de fin a comienzo, ¿sí? Observemos la sección derecha de la diapositiva en la parte superior, ¿sí? Tenemos la tarea B y la tarea A, ¿sí? Entonces, en este caso lo que decimos es que la tarea B, que consiste en verter el hormigón, no puede comenzar hasta que se complete la tarea previa, que es la tarea A, que consiste en excavar los cimientos, ¿sí? Entonces, este es el análisis que vamos a hacer para establecer la dependencia de las acciones. Siguiendo con el ejemplo que habíamos visto en el TIC anterior, del proyecto que estábamos desarrollando, por ejemplo, podemos decir que en el caso de la tarea B, definida como la construcción de la base del muro de cierre de un afloramiento, podemos decir que no puede comenzar hasta que se complete la tarea de excavación y limpieza de la zona de captación de agua. Este sería el tipo de dependencia más sencillo que encontramos dentro de la clasificación. El segundo tipo de dependencia es una dependencia de comienzo a comienzo, cuyas siglas son CC. En este caso lo que observamos es que la tarea dependiente B no puede comenzar hasta que comience la tarea de la que depende, es decir, A, ¿sí? Esto no quiere decir que necesariamente las tareas tienen que comenzar al mismo tiempo, ¿sí? Veamos algunos ejemplos. Veamos acá en la parte superior de la diapositiva, en el sector derecho, podemos observar un ejemplo. Por ejemplo, la tarea B, que es la tarea de nivelar el hormigón, no puede comenzar hasta que comience la tarea A, que consiste en verter el hormigón, ¿sí? En este caso podemos observar que si bien existe una relación de comienzo a comienzo, ambas tareas no necesitan iniciar de forma simultánea, ¿sí? Vamos a pasar a ver un segundo ejemplo, en donde las tareas se pueden iniciar, por ejemplo, de forma simultánea. En este caso, siguiendo con el ejemplo del TIC anterior, podemos decir que la tarea B, es decir, la preparación de la zona 2 para riego, no puede comenzar hasta que comience la tarea de la que depende, es decir, el riego de la zona A, ¿sí? Este establecimiento de relaciones de comienzo a comienzo para este ejemplo, lo que hace es hacer que la asignación de recursos sea más eficiente, especialmente en términos de tiempo. Pero sí también existe una relación de dependencia planteada desde la perspectiva lógica, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora el tercer tipo de dependencia, que es un tipo de dependencia de fin a fin, ¿sí? En este caso, la tarea dependiente B no puede completarse hasta que se complete la tarea de la que depende, es decir, la tarea A. En este caso, la tarea dependiente puede completarse en cualquier momento, pero después de que se haya completado la tarea de la que depende, ¿sí? Entonces, en este caso, este tipo de vínculo no requiere necesariamente que ambas tareas finalicen al mismo tiempo, pero sí es posible que las dos tareas finalicen al mismo tiempo, ¿sí? Es decir, no es condición que las dos tareas finalicen al mismo tiempo. Veamos 2 ejemplos cortitos. En la parte superior derecha de la diapositiva tenemos el primer ejemplo. En este caso, lo que podemos observar es que la tarea B, que sería nuestra tarea dependiente, no puede completarse hasta que termine la tarea de la que depende, es decir, la tarea A. Por lo tanto, entonces, la tarea dependiente B, que es inspeccionar la electricidad, no puede completarse hasta que termine de agregar el cableado, ¿sí? Ahora veamos un segundo ejemplo, también vinculado al ejemplo del TIC anterior, ¿sí? En este caso lo que podemos observar es que la tarea B, es decir, la construcción de la tapa de la toma de agua, no puede completarse hasta que se complete la construcción de la estructura superior del muro de cierre del afloramiento, ¿sí? En este caso lo que sí observamos es que ambas tareas están finalizando al mismo tiempo,
Y esto que tiene más que ver, digamos, eh, con el hecho de que no se contamine el área de donde estoy realizando la toma de agua, ¿sí? Por ejemplo, por presencia de ganado. Entonces, para este caso es condición que las tareas tengan una vinculación de fin a fin, que para este caso y este ejemplo particular los hicimos coincidir en la fecha de finalización. No necesariamente tiene que ser así. Bueno, y ahora vamos a ver el último tipo de dependencia, que es el tipo de dependencia de comienzo a fin, ¿sí? En este caso lo que observamos es que la tarea B no puede completarse hasta que comience la tarea de la que depende, es decir, la tarea A, ¿sí? En este tipo de vínculo requiere que la tarea dependiente se complete al mismo tiempo que comienza la tarea de la que depende, ¿sí? Lo que podemos observar en el ejemplo es lo siguiente. Veamos el primero, ¿sí? Por ejemplo, la tarea B, que consiste en desarrollar un informe de gastos, no puede completarse hasta que comience la tarea de la que depende, que básicamente sería realizar la compra de los bienes. En el segundo ejemplo, también siguiendo con la lógica del proyecto que planteamos en el TIC anterior, podemos ver entonces que en el caso de la tarea A, es decir, la fertilización del sector A, no puede completarse hasta que comience la tarea de la que depende, que es la entrega de fertilizante, ¿sí? Bueno, esto es básicamente porque necesito todo el fertilizante para poder fertilizar toda el área, todo el sector A, ¿sí? Toda el área definida previamente. Bien, entonces, ahora que vimos en términos generales cuáles son las relaciones de dependencia y en realidad qué es la dependencia entre las acciones del proyecto y cuál es su clasificación, la idea es que trabajemos entonces en salas individuales y que comencemos a trabajar en el primer cuadro que ustedes tienen en la guía TIC número 5, ¿sí? En este caso lo que hay que hacer es establecer la acción predecesora y el tipo de dependencia entre las acciones de nuestro proyecto, ¿sí? Recuerden, tenemos que hacer esta tarea para cada una de las acciones de nuestro proyecto, para la fase de inversión y para la fase de operación. Ahora, para la exposición, lógicamente no le vamos a pedir que definan todas las acciones, pero sí la mayor cantidad de acciones que puedan y su relación de dependencia, pero sí les vamos a pedir que al menos nos presenten un ejemplo por tipo de dependencia de acciones, ¿sí? Al menos entonces los grupos tienen que tener al menos una acción por el tipo de clasificación que vimos anteriormente, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es que Fabi nos va a ayudar entonces para... ¿Cuánto tiempo? 35 minutos puse, ¿está bien? Sí, está bien, está perfecto, así llegamos con el tiempo justo. Recuerden antes de que empecemos que vamos a revisar también la secuencia lógica y temporal de la definición de acciones y componentes, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, además de ver las dependencias, vamos a hacer énfasis en las acciones y componentes de los proyectos. Bueno, cuando quieras, doctora. Listo. Hola, chicas. Hola. ¿Siguen dolidas por el parcial? ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo están? Hola, Diego. ¿Alguien más tiene instalado el proyecto?
Hola. Hola, Diego. Bueno, chiquis. Se te escucha Hola. con eco. Sí, ahora sí. A ver. ¿Me escuchan ahí? ¿Se escucha bien? Sí, ahí se escucha bien. Bueno, ¿qué hacemos? Llorar. ¿Alguien pudo instalar el programa? A ver. Yo no, Diego. ¿Vos lo tenés? No. Está mal hecha. No puedo compartir de la compu que tengo pantalla. No sé si alguno de ustedes puede compartir la pantalla. Estoy del celu. No está habilitado para que compartamos. Dice que Salgo no. a pedirle que me habilite. Ya vengo. Bueno, a ver. Esto es lo último que tengo de que fue lo que le mandé la vez pasada a Ile. Me falta poner la duración de días, el comienzo, el fin. Bueno, eso se va ajustando solo, creo. ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que poner cómo se relacionan las actividades con estas predecesoras. O hay que trabajar con el TIC del PDF. ¿Cómo te de PDF? Compartí un cuadro que es Viste que nosotros la vez pasada, a ver. Ah, sí, con ese cuadro que dijo.
Ok, ahí lo comparto entonces. ¿Por qué no me muero? ¿Por qué no me muero? Ya. Este tic 4. ¿Cómo pudiste dejarme ir? Ahí, ¿se ve? Todavía no. Este no es lo que... Este es lo viejo que teníamos, creo. Ahí está. No, está bien. Creo que esto era. Esto es verdad, ¿no? Lo que hicieron la vez pasada. Sí. Bueno, ¿qué hay que hacer ahora supuestamente sobre esto? ¿Esto? Definir las relaciones de las actividades, dice. Pero no sé, no se me quedó nada a mí de los nombres. Perdón, chicos, me levanté muy temprano, así que... Ahí te mando foto de lo que pude sacar en lo que iban pasando. Deberían darnos el taller un día antes, por lo menos, para que podamos entender el TIC, si no venimos muy en pelota a hacerlo. Puta madre. Bueno, ya lo vuelvo a reenviar al grupo, envía otro. Está. ¿Llegó? Sí. Bueno, digo que nos dividamos. Son 2 fases. ¿Cuántos somos en la reunión? A ver. 8, 7 somos. Emilce, Belén, Dana y Nicole quieren trabajar en la fase de inversión. Yo quiero ir con la Sofi. Bueno, Nicole, decime vos quiénes van a ser entonces. No, solo digo, digamos, porque lo hice con la Sofi, entonces si me pierdo, estar con la Bueno, Sofi, yo con digamos. Cris entonces. Nicole, Sofía. ¿Quién más quiere ir con Nicole y Sofía? Yo, ¿Quién es yo? Dana. Bien, Dana, ¿y alguien más? Y bueno, vos. Bueno, y Yo, Emilce no. quedan ahí con el grupo de las chicas. Hagan fase de inversión. ¿Cuántos son? 4. Bueno, y agarren una componente cada una. Y nosotros agarramos la segunda parte con Belén, Noelia. Y bueno, vean qué sale.